Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a tener el tema de este sábado. Eh, yo lo titulé, ¿verdad? El origen del mal o cómo surgió el mal. En la actualidad se escuchan muchas corrientes, hermano, muchas teorías respecto a esos puntos, ¿verdad? Muchos no creen que existe el diablo, se van a los extremos, hermano. Muchos dicen que no, eso no existe, a que cada quien aquí va a pagar y que esto y que lo otro. Eh, y otros, pues se van al otro extremo, ¿no? De que hay un infierno y que Satanás está ocupando ahí, es el gerente del infierno, que ahí va a tener a las almas, de las personas, ¿no? Por toda una eternidad quemándose. Y la verdad, pues, nada de eso es de lo que la palabra de Dios enseña, hermano. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que al final el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Serán quemados y se van a acabar, hermano, de raíz. Y todos los impíos, hermanos, pero se van a quemar y ya. No dice que por toda una eternidad te vas a estar quemando, hermano. Esas son de las falsas teorías que ha metido el diablo dentro de las iglesias. ¿Y de dónde creen que viene, hermano? Pues eso lo inventó la Iglesia Católica Romana, hermanos. Eso desde que inventaron el fuego eterno. ¿Por qué? Porque a ellos les convenía eh, hacer negocio con eso, hermano. Asustan a la gente y la gente cuando ya está por miedo, hermano, entran en shock, les da miedo y hacen lo que sea, hermano. Entonces ellos se han aprovechado mucho eso a través de los años, a través de los siglos, hermano. Ahora vamos a empezar el tema, hermanos. Esto es un misterio, hermanos, de cómo surgió el mal, ¿verdad? Eh, la Biblia lo dice, ¿verdad? Lo contrario va al misterio de la piedad, ¿verdad? Que viene de nuestro Señor Jesucristo, el cual es un antídoto, hermanos, contra el pecado que nos corroe desde que nacemos por la naturaleza caída de Adán, hermano. ¿Por qué? Porque acuérdense que Adán después de que pecó, hermano, todo este mundo se empezó a deteriorar, hermano, empezó a caer, empezó a degenerarse a causa del pecado, hermano. Y viniendo a eso a colación, ¿verdad? Que ahorita en la actualidad muchos hombres, ¿verdad?, de ciencia y todos, y religiosos y todos, se unen, ¿verdad?, para decir, ¿verdad?, que el efecto invernadero, el calentamiento global, que esto va a acabar. Ya se están apuntando mucho a la ecología, al planeta, hermano. Pero lo que tiene este mundo así, hermanos, es el pecado, hermano. Esa es la raíz de todos los males, hermanos. Y eso ni siquiera dicen, ni siquiera lo tocan, ellos están por otro lado, hermanos. Pero están pisoteando la ley de Jehová, la ley de Dios, y sin embargo ellos atribuyen a otra cosa la situación del planeta en la actualidad, hermano. Y créanlo, están dirigidos por el enemigo y van por otro lado, hermano. Pero nada de tocar y pensar de que estamos pisoteando la ley de Dios. Por eso esta tierra está en maldición, hermano, por eso. Y eso lo dice Isaías 24, de que este mundo está en maldición por pisotear la ley de Jehová. Dios, hermano, no quería que conociéramos el mal, el pecado, pero desgraciadamente fallaron nuestros primeros padres en el Edén, y Cristo dejó la provisión en su evangelio. Siempre que busquemos ayuda y consuelo por nuestra mala manera de vivir, hermano, Él está ahí para consolarnos y limpiarnos por su espíritu, hermanos. Amén. En este tiempo no me dejarán mentir, hermanos. Entre más es una generación más degenerada, hermano. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que ya en este tiempo pues ya no era bueno estar criando niños, hermano, estar bebés, niños. ¿Por qué? Porque ya son tiempos ya muy peligrosos, hermano, muy violentos, muy
deteriorados, hermanos, por el pecado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, pues nos dijo, ay de los que creen en aquellos días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque créanlo, hermano, no está muy lejano el tiempo. El día y la hora nadie lo sabe, hermano. Yo he visto pastores que dicen que ya para el 2025 ya se acaba el mundo, viene el tiempo del fin. En el 2031 muchos están diciendo, eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto, o sea, el día y la hora nadie lo sabe. Y la palabra de Dios nos te dice que la terminación de la historia de este mundo está en las fiestas, hermano. Pero Dios no jamás te ha dicho en qué año, hermano. Porque si sabemos el año, hermano, vamos a saber que sabemos, bueno, nosotros, ¿verdad?, que estudiamos la palabra, sabemos que Cristo va a venir en la fiesta de los tabernáculos, hermano, en el otoño. Así que Cristo en algún día en el futuro, que no sabemos en qué año, hermano, Cristo va a venir con poder y gloria, hermano. Pero eso de estar poniendo fechas o diciendo en qué año, hermano, eso la verdad, pues no ayuda a nada, hermano. No ayuda a nada y distorsiona mucho lo que la palabra de Dios dice. De hecho, en Marcos dice que el día y la hora nadie lo sabe. Palabras de Cristo, dijo, ni aún el Hijo. Fíjate cómo estará la situación ahí, hermano. Solo mi Padre que está en los cielos. Así que, ¿cómo nos atrevemos en este tiempo a poner fechas de la venida de Cristo, hermano? Entonces, cuando nosotros vivimos mal, hermano, ahí está nuestro Señor Jesucristo con su Santo Espíritu consolándonos día a día, hermano, para decirnos que Él ya pasó por todos estos problemas, hermano. Él ya pasó por este mundo tenebroso, en el oscuro en el que estamos viviendo, y venció, hermanos. Él venció. Él venció a todas las potestades de las tinieblas, hermano, en la cruz del Calvario. Y eso lo podemos checar, hermanos, en Colosenses 2, hermano. Que Él venció a todas las huestes del infierno, hermano, todos los demonios en la cruz, y a Satanás mismo en la cruz del Calvario, hermano. Imagínense, hermano, si no lo tuviéramos, seríamos cada día peores, sin que nadie lo pudiera parar, porque es algo que está en nuestra naturaleza, hermano. ¿Por qué? Porque acuérdense que nacimos con la naturaleza caída de Adán, y de hecho nuestra tendencia siempre va a ser al mal, hermano. Y como no hacemos la provisión adecuada, hermano, diariamente, o sea, estamos siempre en peligro constante sin darnos cuenta, hermano. Hay una cita en 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 12, dice, nadie os engañe en ninguna manera, está hablando ya de la segunda venida de Cristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuál es la apostasía, hermano? ¿Qué es apostasía, hermano? Apostasía es estar en contra de las doctrinas correctas de la palabra de Dios, hermano. Darle contra la Biblia, hermano, de lo que la Biblia enseña. Eso es estar apostatando, hermano. Y créanlo, que la iglesia que me pongan de las organizaciones ya conocidas en la actualidad, hermano, están apostatando la que me pongan, hermano. Con 1, 2, 3 y hasta 4 doctrinas que vienen del enemigo, hermano, y que fueron sentadas por la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Romana, hermano. Y desgraciadamente todas las iglesias protestantes están embriagadas con esas falsas doctrinas, hermano. Entonces, dice que vendrá la apostasía. Estamos viendo la apostasía en la actualidad, claro que ya la estamos viendo, hermano. Es el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre de pecado, hermano, se sienta según en el templo de Dios como Dios. Él se siente que en el Vaticano, ¿verdad?, es el centro de este planeta, hermano, y ahí está el trono de Dios, y él se siente el representante de Dios. Es más, yo no lo estoy diciendo, ellos lo han dicho, hermano, que ellos son los representantes de Dios en la tierra. Y aún más, hermano, dicen que el Papa tiene poder para perdonar los pecados, ¿verdad?, de todo este mundo, y tiene poder, aún dice, hasta de los ángeles que están en el cielo, hermano, y que tiene poder para cambiar hasta la misma ley de Dios, hermano, que eso es algo muy temerario, y ya lo hicieron, hermano.
Ya lo hicieron, hermano. ¿Sí? Quitaron el segundo mandamiento y el cuarto, hermano. Es increíble, hermano, lo que han hecho. Y aquí está, se sientan como... Y vean en la actualidad, hermano. Por eso viene en Apocalipsis 13, 3 y 4, ¿verdad? Donde dice que todo mundo se postró en pos de la bestia, hermano. Y dirán, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá vencerla? ¿Quién será como ella? Y la adorarán. Y véanlo, hermanos. Todos los presidentes de los países de este mundo van y le adoran la mano al Papa, hermano. Es increíble. Entonces dice, ¿quién se va a oponer a todo lo que se llama Dios? Pues sí, claro, hermano. ¿Por qué? Porque pues es una iglesia que levantó el enemigo, hermano. En Apocalipsis 13 dice que el dragón le dio su poder, su trono y autoridad, hermano. Ahí está. Dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se los acabo de comentar. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Que ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Que era lo que, en ese tiempo que Pablo escribió esta segunda carta a los tesalonicenses, cuando que era lo que detenía a ese poder. El Imperio Romano, o sea, la Roma pagana, hermano, era lo que lo estaba deteniendo, hasta que ya pasara o sufriera esa transición de Roma pagana a Roma papal. Era cuando ellos iban a agarrar el poder, hermano. Ese hombre de pecado, ¿verdad? 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presidente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Qué es lo que al momento lo detiene, hermano? Vuelvo a repetir, porque en ese tiempo que Pablo escribió esto, estaba el Imperio Romano, la Roma pagana, hermano, o la Roma de los Césares. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En la quinta plaga dice que va a llover fuego, hermano, sobre el trono de la bestia, hermano. Eso es ya cuando venga la destrucción de este mundo por las plagas, hermano. Pero la quinta está reservada para el trono de la bestia, hermano. 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, hermano. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, hermano, para que crean la mentira. Escuchen, hermano. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, hermano, en la injusticia. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo todas estas ministros, hermano, todas estas iglesias falsas, dice que se complacieron en la mentira, hermano, y no quisieron escuchar la verdad. Dice que Dios al final les enviará un poder engañoso, un espíritu malo, hermano, para que sigan creyendo sus mentiras como verdades, hermano, y se van a perder. Así se los acabo de leer textualmente en esa cita, hermano. Eso es lo que va a pasar, hermano. Cuando inició el cristianismo, hermano, con bases muy sólidas, nació para triunfar. O sea, la iglesia de Éfeso, la iglesia de los apóstoles, era una iglesia pura, ahora el caballo blanco de Apocalipsis 6, hermano. Estaban unidos en un mismo pensar, tenían en común todas las cosas, eran compartidos. Nada que ver, hermano, con las organizaciones actuales. En la actualidad, hermano, las iglesias, las organizaciones parecen políticos, hermano. Ya nada que ver, hermano, el Espíritu de Dios no está ahí. Ya las usan, hermano, como una forma de ganancias y crean lo que obtienen muchas ganancias con eso, hermano. Por eso están haciendo lo mismo, hermano, que en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo llegó y sacó a todos los que están haciendo del templo un mercado, hermano. Llegó Cristo y los corrió a todos esos mercaderes, hermano. Y en Apocalipsis 18 dice, ¿verdad?, que esa Babilonia la grande, la gran ramera, dice que hizo negocios, ¿verdad?, con los mercaderes de la tierra. Es exactamente lo mismo, hermano. Ese misterio de la iniquidad, hermano, fue agarrando fuerza para que
para que casi para que casi agarrar, perdón, el control del mundo cristiano hoy, hermano. Y lo están logrando, hermano. Lo están logrando, o sea, las iglesias protestantes ya no protestan, hermano, ya están con ellos. Pero este misterio de maldad no podía agarrar fuerza mientras estuvieran vivos los apóstoles. Amén. Y sus semillas más cercanas después de ellos fue hasta que fue perdiendo fuerza la verdadera doctrina apostólica a partir del siglo XIII, hermano, cuando comenzó esta apostasía de la que habla Pablo. Sí, porque acuérdense que en ese tiempo, vuelvo a repetir, estaba todavía la Roma de los Césares, hermano. Acuérdense que hasta al siglo III fue cuando el emperador Constantino, tercero cuarto, por ahí, perdón, en el 325 fue cuando hizo el concilio de Nicea, y el emperador Constantino fue el primer pagano, que era el emperador, un emperador pagano, que se hizo cristiano, y de ahí empezó a sentar esas bases de lo que después fue la Iglesia Católica Romana, hermano. Entonces, por eso Pablo nos dice que esa apostasía de la que habla Pablo, llegaron herejías de la Iglesia. Cuando el emperador Constantino se hizo cristiano, introdujo el paganismo en la Iglesia primitiva, sentando las bases para lo que después fue la Iglesia Católica Romana, hermano. Y en el verso 7 dice que ya está obrando el misterio de la iniquidad, el cual sabemos que no nació en la tierra, sino en el cielo, y está obrando con poder. Acuérdense que son seres, hermano, que no vemos, son seres espirituales, están en las regiones celestes, hermano. Son espíritus de demonios, hermano, que no vemos, y diariamente nos acosan, y sin verlos, y nos engañan, hermano. El cual obra en aquellos que no aceptaron el amor de la verdad. Escuchen esto, hermano. Acuérdense que Dios dijo que les iba a enviar un poder, un espíritu engañoso, hermano. Y como no aceptaron el amor de la verdad y prefirieron seguir un evangelio falso por comodidad, y engañados por ese misterio, con un espíritu engañoso, hermano. Estas personas tienen tantos años en esa mentira, hermano, que llega el momento en que se les cauteriza la mente, y creerán ese error como si fuera una verdad, sellarán su destino con eso, hermano. Serán incapaces de ver la verdad, aunque se les exponga claramente con la Biblia, hermano. El enemigo los tendrá controlados, y aquí usará a los ministros falsos, hermano, a esos líderes que trabajan para él, hermano. Así es. Pero la iniquidad, ¿cómo comenzó en el cielo, hermano? Vamos a ver cómo. Hay un librito, hermano, de la hermana Juárez que se llama Primeros Escritos. Quiero leerles unas citas que me parecen muy importantes, hermano. Voy a leerles un poco, pero son muy, muy interesantes, hermano, de cómo inició ese mal, o cómo surgió ese mal en el cielo, hermano. La caída de Satanás, hermano. Eso viene en la página 145 de Primeros Escritos. Dice: Satanás, hermano, fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Escuchen, hermano. En el cielo hay jerarquías, hermano. Eso es bien importante, hermano. Porque aquí en la tierra, acuérdense que la Trinidad que nos han vendido y que el 97% de las iglesias cree y guarda, hermano, un Dios trino. Escuchen, hermano. Te está diciendo que no hay jerarquías, que los tres son iguales y que Cristo no proviene del Padre, aunque la Biblia lo diga, hermano. Es increíble, hermano. Además dicen que el Espíritu Santo es una persona aparte del Padre y el Hijo, y la Biblia jamás enseña eso, hermano. Entonces aquí está diciendo que ese ángel Satanás o Lucifer en ese tiempo seguía en orden a Cristo. O sea, sí hay, hermano, jerarquía celestial, hermano. Sí hay un organigrama en el cielo, hermano. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso en aquel tiempo antes de la caída, hermano. Pero cuando Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús.
Esa cita, hermano, se encuentra en Génesis 1:26, y mucha gente que cree en la Trinidad dice que ahí estaban las tres personas, hermano, poniéndose de acuerdo de cómo es ser el hombre, hermano. Eso, una vez yo escuché a un hermano, hermano, en la iglesia adventista, y salió con ese cuento. Dijo, ahí estaban las tres personas, viendo cómo iban a ser el hombre. Y yo pues levanté la mano, hermano, porque eso no lo dice la Biblia. Levanté la hermano, ¿dónde dice eso, hermano? ¿A dónde dice eso? Y la hermana fue, y aquí nos lo dice bien claro, ¿va? Pero cuando Dios el Padre dijo a su Hijo, eran dos personas, hermano. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué? Porque Cristo en aquel tiempo, hermano, pongan mucha atención a esto que le voy a decir, hermano, por eso hay mucha confusión. Cristo en aquel tiempo, hermano, no estaba encarnado, hermano. Cristo era espíritu. Cristo era ese espíritu que se movía en el principio, al inicio de la semana de la creación, cuando Dios iba a hacer todas las cosas de este mundo, hermano. Cristo era ese espíritu que se movía ahí sobre la faz de las aguas o de las aguas del abismo. Era Cristo, hermanos. Porque la Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Desde las huestes celestiales, hermano, y todo lo que hay en este mundo y todo lo que existe, hermano, fue hecho por Cristo, hermano. Los planetas, todos los mundos de Dios fueron creados por Cristo, hermano. Pero te venden otra cosa, hermano. Te venden otra cosa. Dice que cuando Dios le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre, porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo, hermano, en el cielo. Los ángeles simpatizaban con Satanás en su rebelión, y otros contendían por el honor y la sabiduría de Dios al dar autoridad a su Hijo. Hubo contienda entre los ángeles, hermano, empezaron allí a tener problemas, y Satanás, los que simpatizaban con él, luchaban por reformar el gobierno de Dios. Según él, les decía que él tenía mejores ideas, hermano, que él puede hacer el del cielo algo mejor. Imagínense, hermano, un ser creado, hermano. Quería escudriñar su insondable sabiduría y averiguar cuál era su propósito al ensalzar a Jesús y dotarle de tan ilimitado poder y comando. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo, hermano. O sea, Satanás no tenía problemas, hermanos, con adorar al Padre. El problema era con Cristo. En la rebelión comenzó por eso, hermano. Se rebeló ante la autoridad del Hijo. Toda la hueste celestial fue convocada para que comparecieran ante el Padre a fin de que se decidiese cada caso. Se determinó allí que Satanás fuese expulsado del cielo, hermano, con todos los ángeles que se le habían unido en la rebelión. Hubo entonces guerra en el cielo. Eso lo encontramos en Apocalipsis 12, ¿verdad? Versículo 9 en adelante. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo Satanás fue echado del cielo, hermano. Hubo guerra en el cielo, hubo una rebelión. Entonces los ángeles se empeñaron en una batalla en el cielo, hermano. Satanás quiso vencer al Hijo de Dios y a aquellos que se sometían a su voluntad, pero prevalecieron los ángeles buenos y fieles, y Satanás con sus secuaces fue expulsado del cielo, hermano. Fue expulsado del cielo, hermano. Y vemos cómo la caída del hombre, porque de ahí se generó después, hermano, cuando Satanás cayó. Bien interesante, hermano. Estos libritos, en serio, para mí son inspirados. Y vean cómo nos explica y entendemos mal la Biblia, hermano. Los santos ángeles visitaban a menudo el huerto, daban instrucciones a Adán y Eva cuando ya Dios hizo este mundo, acerca de sus ocupaciones. También los instruyeron acerca de la rebelión y la caída de Satanás. Los ángeles los pusieron en guardia con respecto a Satanás y les aconsejaron que no se separasen del uno, o sea, que no se separaran, porque juntos pues tenían más fuerza, ¿verdad? Y ellos iban a pensar. Acuérdense que dos cabezas piensan mejor que una, hermano. Satanás comenzó su obra con Eva, hermano, para inducirla a desobedecer. Ella erró, primero al apartarse de su esposo, luego al demorarse cerca del árbol prohibido, hermano. O sea, tremendo, hermano. Se separó de Adán y la curiosidad, hermano.
¿Por qué tiene que hacer ahí enfrente del árbol, hermano? ¿Sí? Ahí duró un buen rato contemplándolo, hermano. Y después al escuchar la voz del tentador, al punto de dudar de lo que Dios había dicho, que del día que de él comieres ciertamente morirías, pensó que tal vez Dios o el Señor, ¿verdad?, no quería decir precisamente lo que había dicho. Se aventuró a extender la mano, tomó del fruto y comió. Era agradable al ojo y al paladar. Entonces sintió celos de que Dios les hubiera privado de lo que era realmente bueno para ellos, y ofreció algo de esa fruta a su esposo, y así lo tentó. ¿Cuántas veces en la actualidad, hermanos, nosotros tenemos el mismo espíritu, hermanos? Tenemos todo, pero siempre estamos añorando algo más, o algo que el vecino tiene, o otras cosas, hermano, que no nos hacen falta. Es el mismo espíritu, hermano. Es el mismo espíritu, hermano. Entonces ella hasta se sintió celos. O sea, ellos tenían todos los árboles del huerto, hermano, para comer, frutos deliciosos. Ah, no, dijo, ¿cómo Dios nos quería privar de este? Es increíble, hermano. Así pensamos en la actualidad. Eso no ha cambiado, hermano. Y ofreció algo de esa fruta a su esposo, y así lo tentó. Relató a Adán todo lo que la serpiente había dicho, y expresó su asombro de que aquella tuviese facultad de hablar. Vi una tristeza extenderse en el semblante de Adán. Parecía atemorizado y asombrado. Se notaba que sostenía una lucha en su ánimo. No le cabía duda de que se trataba del enemigo contra el cual se les había amonestado, y que su esposa debía morir. Iban a quedar separados. Su amor por Eva era fuerte, y dominada por un desaliento absoluto, resolvió compartir la suerte de ella. Adán, hermanos, tuvo un gesto tremendo. Amaba tanto a Eva que él prefirió correr la misma suerte que ella, hermano. Recibió el fruto y lo comió rápidamente. Entonces Satanás se regocijó. Se había revelado en el cielo y había ganado simpatizantes que lo amaban y le seguían en su rebelión. Había caído y hecho caer a otros consigo. Ahora había tentado a la mujer para que desconfiase de Dios, pusiese en duda su sabiduría, y él procuraba penetrar sus planes omniscientes. Satanás sabía que la mujer no caería sola. Adán, por su amor hacia Eva, desobedeció la orden de Dios y cayó con ella, hermano. Y fue cuando nuestro Señor Jesucristo, hermano, intercedió ante el Padre para el plan de salvación, porque cuando vieron que habían pecado, Dios ahí pues no, Dios tuvo mucho amor y mucha misericordia hacia sus seres creados. Ahora la pregunta, Dios sabía que ellos iban a caer, hermano, y sin embargo los hizo. Eso ahí nos muestra el grande amor y benignidad de nuestro Creador, hermano. Porque nosotros como seres humanos, hermano, siendo honestos, ¿qué hubiéramos hecho? Con el espíritu que tenemos ahorita, la verdad, hermano, pues tenemos una naturaleza caída, hermano, y mala. ¿Qué hubiéramos hecho? No, pues, los hubiéramos ejecutado, hermano, inmediatamente. Pero cuando Cristo intercedió ante el Padre, ¿verdad?, para él darse como sustituto, como garante, ¿verdad?, por toda esa transgresión. Dice que al principio los ángeles no pudieron alegrarse porque su caudillo no les había ocultado nada, sino que les había declarado explícitamente el plan de salvación. Jesús les dijo que se interpondría entre la ira de su Padre y el hombre culpable, que soportaría iniquidad y escarnios. Y escuchen esto, y bien interesante, hermano, y eso lo vemos en la historia de la cristiandad, hermano, y que muy pocos lo reconocerían como hijo de Dios. Y si ustedes observan en la actualidad, hermanos, la Trinidad niega, escuchen, hermano, niega que Cristo sea el unigénito engendrado literalmente del Padre, hermano. Y Cristo ya lo estaba diciendo que muchos se opondrían o no lo reconocerían como el Hijo de Dios, hermano. ¿Y qué era lo que enfurecía a los fariseos en aquel tiempo, hermano? Cuando Cristo les decía cuando decía que mi Padre que está en los cielos, o mi Padre, eso los enfurecía, hermano. Porque eran agentes de Satanás, y eso es lo que más enoja a Satanás, hermano, reconocer que Cristo es el unigénito del Padre, porque esa rebelión comenzó en el cielo, hermano, se trasladó aquí a la tierra. Y Satanás a todos sus falsos maestros y a sus secuaces les metió el mismo espíritu, hermano. Odian.
reconocer que Cristo es la imagen expresa y la sustancia del Padre, hermano. Es su misma naturaleza, hermano. Y su misma gloria, benignidad, amor, todo eso, hermano. Todo eso Satanás lo odia. Ese fue el problema en el cielo. Y ahorita todos sus falsos maestros aquí en la tierra van en contra de eso, hermano. Y la Trinidad niega eso. Que Cristo sea nacido o engendrado del Padre. Dicen que Cristo tal, no hay niveles en el cielo y que Cristo está al mismo nivel del Padre. Y que aquí vino a cumplir un rol como hijo, pero en realidad no es hijo. Es increíble lo que hacen, hermano. Y hacen a Dios mentiroso y tuercen la Biblia, hermano. Tuercen la Biblia. Hay unas citas en el Patriarcas y Profetas tan tremendos, hermano. Quiero compartirles estas joyas y esperando que sea una gran bendición, hermano. Dice la palabra, Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. ¿Sí? Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia en él. No hay mudanza ni sombra de variación. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados, hermano. Para todos los seres creados. La historia del gran conflicto, hermano, entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final, abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, también es una demostración del inmutable amor de Dios, hermano. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. ¿Quién es el soberano del universo? El Padre, hermano. No estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados, hermano. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1, 1 y 2. Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, hermano. Uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos, hermano. Y en propósito, amén. Él era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios y llamarse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, hermano. Isaías 9:6, Miqueas 5:2, y el Hijo de Dios hablando de sí mismo declara: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras eternamente tuve el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Proverbios 8:22 al 30. Escuchen, hermano, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque en él fueron creadas todas las cosas, hermano, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Los ángeles son ministros de Dios que irradian la luz que constantemente dimana de la presencia de él, y valiéndose de sus rápidas alas se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el unigénito de Dios, la misma imagen de su sustancia, hermano, el resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas, son la palabra de su potencia, tiene la supremacía sobre todos ellos, hermano. Yo les decía que la Biblia es tan simple, hermano. ¿Por qué inventan una tercera persona en la deidad, hermano? Ese espíritu que se movía al principio era Cristo mismo, hermano, porque Cristo era espíritu, hermano. Y Cristo se encarnó después de María, hermanos, para poder dar su sangre, derramar su sangre, ¿verdad?, por propiciación por todos los pecados del mundo, hermano. Pero antes, en su naturaleza primaria, Cristo era espíritu, hermano, y él creó todas las cosas. Ese espíritu, hermano, que tanto nos vende la Trinidad, un Dios espíritu, es Cristo mismo, hermano. Sí, en su naturaleza primaria. Pero Cristo, cuando asciende al Padre ya encarnado, hermano, y el Padre lo vuelve a glorificar, sí, y Cristo volvió a obtener esa facultad de poder desprender su Espíritu Santo, hermano. Y Cristo derramó su Espíritu sobre sus discípulos, hermano. Ese es el Espíritu Santo. Cristo está haciendo dos funciones, hermano. En la carne frente al Padre,
¿verdad? Intercediendo por nosotros y con su espíritu en la mente cada uno de nosotros aquí en la tierra, hermano. Y eso solo Dios lo puede hacer, solo Cristo, hermano. Amén. Porque tiene todo el poder del Padre. Por eso Cristo dijo, ¿verdad? Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, dio al Hijo el tener vida en sí mismo. El mismo Padre por herencia le heredó a Cristo el poder dar vida, hermanos. Por eso Cristo es el creador de todas las cosas, hermano, por las órdenes que recibió de su Padre Celestial. Pero Cristo siempre puso al Padre, ¿verdad?, como su principal, hermanos. Y la Trinidad te dice, no, son tres seres iguales, el mismo nivel, la misma jerarquía. Eso es una mentira, hermano, que el diablo metió aquí en las iglesias, hermano. Con todo respeto lo digo, en serio, hermano. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su ley, sostenedor de todas las cosas, con la palabra de su potencia, tiene la supremacía sobre todos ellos, hermano. Un trono de gloria excelso desde el principio era el lugar de su santuario, una vara de equidad, el cetro de su reino, alabanza y manifestaciones de él, fortalece el gloria en su santuario, misericordia y verdad van delante de su rostro, hermano. Amén, amén. Dice, mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios, hermano. El pecado se originó, sin embargo, en aquel que después de Cristo, escuchen, hermano, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder, en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, hermanos, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines, cubrió el santo inmaculado, ¿sí? Pero él enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompióse su sabiduría a causa de su resplandor. Y tú que deseas en tu corazón, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13 y 14. Sí, Ezequiel 28, 12 al 15, hermano. Aunque todo su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo, hermano, a sí mismo. Y ahí empezó el problema. Y les acabo de leer en primeros escritos, ¿verdad?, que cuando ya se afianzó esa envidia y ese odio hacia nuestro Señor Jesucristo, fue cuando el Padre le dijo a su hijo, ¿verdad?, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza, y a él no lo tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque era un ser creado, hermanos. Y ahí empezó. Dice, en vez de procurar el ensalzamiento de Dios, hermanos, a Satanás como supremo en el efecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos, y codiciando la gloria con que el Padre infinito había investido a su Hijo, hermano. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo. Escuchen, hermano, Dios mismo había establecido el orden. Hay un orden en el cielo, hermano. Y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador, hermano. Pero la amonestación hecha con misericordia, amor infinito, solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciese y se afirmó más en su rebelión. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer el Padre, hermano? El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él a fin de que en su presencia él pudiera manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía para que en todos los seres creados. Dice, el Hijo de Dios compartió el trono del Padre, hermano, y la gloria del Ser Eterno que existía por sí mismo. Cubrió a ambos. ¿A quién cubrió, hermano? A ambos. La pregunta es, ambos son dos, hermanos. ¿Dónde está el Espíritu, el Dios Espíritu que tanto nos vende aquí en las falsas iglesias en la tierra, hermano, aquí en la actualidad? En serio, hermano. Dice, la gloria del Ser Eterno, o sea, la gloria del Padre que existía por sí mismo, cubrió a ambos, o sea, al Padre y al Hijo, hermano. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta innumerable muchedumbre, millones y millones y millones de ángeles, hermano. Y los ángeles más elevados como ministros y súbditos se regocijaron en la luz
de la presencia de la deidad que caía sobre ellos, hermano. ¿Cuál era la deidad? El Padre y el Hijo, hermano. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito, que es unigénito, hermano, el único gen, el único nacido de él, hermano, de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que éste le estaba encomendando la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad, hermanos. Escuchen, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a él, así como a Dios, debían ellos tributar homenaje y lealtad. ¿Quién es el que le había creado todas las cosas por órdenes del Padre? Cristo, hermanos, Cristo. Pero en todo esto no buscaría fuera o ensalzamiento para sí mismo, o sea, Cristo, hermano. Jamás buscó su ensalzamiento o poder para él en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Sé que Satanás, o sea, ahí cuando el Padre le dio esa aclaración a todos los ángeles, ¿verdad? Que su Hijo era el único que podía estar en todos sus designios, y a él le tenían que eh, eh, tributar, ¿verdad? O sea, adoración, igual que a él, como si él fuera, hermano. Dice que ahí Satanás también se postró, hermano. Ahí como que él tenía ya una lucha interna, pero ahí se postró. Y, pero, y dice que su alma se hinchó de amor hacia el Padre y al Hijo, pero luego se llenó de orgullo de su propia gloria, volvió a sus deseos de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia y odio hacia Cristo, hermano, hacia Cristo. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios, hermano. De ahí lo agarró un espíritu, es el espíritu de la iniquidad que dice la palabra, que es un misterio, hermano, cómo nació en Satanás, o en Lucifer en aquel tiempo. La hueste celestial le amaba y reverenciaba, los ángeles se deleitaban en cumplir sus órdenes y estaba dotado de más sabiduría y gloria que todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él, porque él era igual al Padre en poder, autoridad, él comprendía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida. Él lo vio como que era algo injusto, hermano, como que eso no estaba bien. Y de ahí nació, hermano, de ahí surgió el mal en el cielo. Esto está bien interesante, hermano, pero quise tomar este tema pues para que muchos hermanitos, mucha gente, ¿verdad?, que apenas está aprendiendo de la palabra, que vean cómo inició este mal, que hasta nuestros días nos acosa, hermano, nos acosa. Aquí en Daniel 10, Daniel 10, dice, vemos cómo Daniel, ¿verdad?, Dios le da una visión, ¿sí? Dice el versículo 11, dice, y aquí una mano me tocó, hizo que me pusiera sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, estás atento a esta palabra que te hablaré, ponte en pie, porque así he sido enviado. Ahora mientras hablaba conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, que se me puso duramente 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedarme allí con los reyes de Persia. Ahí está bien interesante, hermano, porque ahí vemos cómo Dios le da una visión. Cuando Daniel estaba en el tiempo de Ciro, el rey de Persia, Dios le da una visión a Daniel y viene Gabriel, pero dice que se tardó. Dice, ¿por qué? Porque
Gabriel, haga cuenta que Gabriel ocupa el puesto que ocupaba Satanás en aquel tiempo, ¿verdad? Lucifer. Y como que tuvo un confrontamiento con con Satanás, hermano. Y dice que como tenían el mismo poder, porque Dios no le quitó su poder a Satanás, como que él estaba batallando, hermano, en esa lucha. Y dice que tuvo que intervenir Miguel. ¿Quién es Miguel? Nuestro Señor Jesucristo, hermano. Miguel significa quien es igual a Dios. Y este Gabriel le está diciendo a Daniel que tuvo que intervenir Miguel. Dice, por 21 días se opuso, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para estos días. Qué interesante, hermano. Ahí vemos cómo eran dos querubines cubridores, estaban al mismo nivel, tenían el mismo poder, y él no podía, hermano, no podía, se estaba tardando para poder vencer a Satanás. Y tuvo que intervenir nuestro Señor Jesucristo, hermano, para poder hacer a un lado a Satanás, hermano, y que Gabriel pudiera cumplir el cometido por el cual fue enviado, hermano. Dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con ojos puestos en tierra, y me decía, pero aquí uno como semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión que me has sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Y cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y se me fue el aliento. Y en aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Amén. Aquí Daniel no resiste, hermano, la presencia del ángel y se disculpa a Daniel, porque casi siempre se veían para parecer a un ser humano, hermano. Los querubines, hermano, tienen 6 alas y Lucifer era uno de ellos. Estaba en la presencia de Dios. Llegó el momento en que este ángel se vio tan grande, tan maravilloso, con muchos dones, que se enalteció su corazón. O sea, Lucifer, en el tiempo en que nació ese mal espíritu, hermano, quiso ser más que Dios. Ese mal es un misterio. Dios no lo revela, nos lo revelará, ¿verdad? Porque ahorita es un misterio, ¿verdad? Cuando ya estemos en el cielo, hermano, en el cielo. Y algo bien interesante, hermanos, que debe quedar claro: estos querubines, hermano, no protegen a Dios, hermano. Dios no necesita protección. Él es invencible e inmortal. Pero ¿saben cuál es la función de estos querubines cubridores, hermano? De que, como cubren la gloria de Dios, hermano, porque la gloria de Dios, si se expande, nos puede matar a todos. Entonces esa es la función de un querubín cubridor. No es que protejan a Dios, hermano, sino que tapan la gloria de Dios, porque podemos ser consumidos, hermano. Nosotros, al estar en presencia, ¿verdad?, de la gloria de Dios, ¿verdad?, en su magnificencia, en su poder, ¿verdad?, podemos ser consumidos. O sea, ellos tapan ese fulgor de Dios para no ser dañados, hermano. Por eso el nombre este de querubín cubridor, ¿verdad?, que asemeja la santa presencia, ¿verdad? Eso es lo mismo que en el propiciatorio, ¿verdad? Por eso en el lugar santísimo está el arca de la alianza, hermano. Y si se fijan arriba, están 2 querubines tapando. Eso es lo que representa, están cubriendo la gloria de Dios, porque acuérdense que Dios, hermano, es fuego consumidor, hermano. Cuando habla la palabra de Dios, que vamos a ser consumidos con la presencia. Por eso Cristo, cuando venga con poder y gloria, hermano, a esta tierra, todos los sentidos van a ser consumidos con la pura presencia de Cristo, hermano. Y es cuando le van a decir a las rocas, le van a decir a las cuevas, a las peñas: cúbranos de la presencia del que viene con poder y gloria en el trono, sentado en ese trono, ¿verdad? ¿Por qué?
porque la pura presencia, hermano, los va a consumir, los va a matar, hermano. No va a quedar nadie en vivo, hermano. Esa es la situación. Pues hermanos, esto es así a grandes rasgos, ¿verdad? Le quise hacer este pequeño estudio, que sea una gran bendición para ustedes, ¿verdad? Que estos hermanitos que apenas empiezan a conocer de esto, pues que vean cómo inició el mal en el cielo, hermano, y cómo hasta nuestros días, ¿verdad? Nos está arrastrando a una vorágine, hermano, que parece no tener fin, pero todo tiene un límite, todo tiene una fecha, hermano, y Dios la tiene, donde Dios va a intervenir y va a acabar el mal de una vez para siempre, hermano. Ese mal que nació en el cielo, en ese ángel tan poderoso, en ese querubín cubridor, se va a acabar, hermano. Es una promesa de Dios, dice que para siempre se va a acabar el pecado. Y dice que vendrán nuevos cielos y nuevas tierras, nueva tierra, y todo va a ser como un Edén en todo el planeta, hermano. Algo maravilloso, ya no un clima perfecto, hermano. Todo va a ser perfecto y bueno en gran manera, como en el principio, cuando nuestro Señor Jesucristo hizo todas las cosas en la semana de la creación, hermano. Y el séptimo día, acuérdense que Dios terminó la obra que había hecho y Dios bendijo y santificó el séptimo día, el sábado, porque descansó de la obra que había hecho, hermano. Que no nos metan otras mentiras, hermano, en la mente, en el corazón, porque el diablo